Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. La gloria es para el Altísimo. Bendito Dios. Hoy les traigo el tema. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia redentora? En primer lugar, gracia no es ser gracioso o payaso. Y digo esto para que el impío se salga de esa risa tonta. La prédica es algo serio. Y tampoco sé por qué algunos ministros la confunden con chistes estúpidos. Además, la confunden con los chistes necios, usando la gracia para manipular. Por ejemplo, el que ven que tiene dinero y es impío, dicen que esa persona es que está en proceso y para él es poco a poco, con sus impiedades y sus inmoralidades, ¿verdad? Pero al que ven que no tiene mucho dinero, lo sientan en lo que ellos llaman disciplina por un tiempo, el tiempo que les venga a ellos la gana, sin dejarlo hablar, aunque tenga razones bastante grandes de parte de Dios. La gracia es la aceptación y el amor inmerecido que se recibe de otra persona. Aunque las palabras bíblicas para gracia se emplean de diversas maneras, el uso más característico alude a un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios no merecido, que provee salvación para los que merecen condenación. En el sentido cristiano más específico, se refiere a la actividad salvadora de Dios que se manifiesta a través del regalo de sus hijos, para que muriera en un lugar de los que estaban supuestos a morir los pecadores. Mas esto no quiere decir que en estos siglos, en este tiempo, el Viejo Testamento no sea válido. Pues aún el apóstol Pablo, el que enseñó tanto de lo que es la gracia, dijo o preguntó: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Eso es según lo que nos enseña Romanos 7:7. Y luego sobre eso arroja más luz en el verso 9, cuando declaró: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, el apóstol testifica que vivía en un tiempo sin la ley, pero al conocer el mandamiento, lo cual es la Sagrada Escritura, vio el pecado que había revivido en él y luego hizo morir las cosas que son del pecado. O sea, aquella desobediencia a la ley. Esto por cuanto ya él había explicado diciendo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, según Romanos 2:13. Ahora, pregunto, ¿a qué ley se refirieron en este verso del capítulo 2:13 de Romanos? Pues a todas las leyes, aún aquellas antiguas, esas que cargaban con ese peso de una moral para la real justicia de Dios, y no la ley de sacrificio con animales.
Pues eso sí, ya fue abolido ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas cuando se trata de hablar de la gracia redentora, los más que están prestos a hablar hoy de esa gracia, yo he notado que la mayoría son los impíos hoy en día, porque se creen que estar justificados con las confusiones que les han sembrado muchas iglesias materialistas, lo que se llaman ser evangélicas también, en cuanto a lo real de la gracia de Dios, de esa gracia redentora. Y ya les expliqué lo que quiere decir gracia, pero es bueno enfatizar también en lo que quiere decir redentora o redención. Redención es pagar un precio para asegurar la liberación de algo o alguien que está en esclavitud. Libertar a aquel que está en esclavitud es redención. Es la idea de pagar lo exigido para liberar de la opresión, de la esclavitud o otro tipo de obligación vinculante. Ese proceso redentor puede ser legal, el comercial o religioso. Las multitudes de Esaú, a través de los tiempos seculares, se han concentrado en lo que le trae esclavitud al hombre y a la mujer de Dios. Pero no se han concentrado cuando esa sagrada escritura les enseña que aún la creación de Dios debe ser libertada de la esclavitud que le han mantenido por causa de no practicar la moral de la ley de Dios. Es por esto que el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versos 20-21 nos explica así. En la liberación a la creación de Dios, en eso también se ha de difundir esa redención, o lo que algunos llaman la gracia de Dios. Pero todavía hoy los impíos creen que es para un falso libertinaje. Y por eso se ven las mujeres usando pantalones y hasta se trepan en los altares a predicar con el periodo. Eso es una falta de respeto a lo que Dios de un principio ya había afirmado. Y lo hacen los institutos, los concilios, por el dinero, faltándole respeto a Dios. Muchas personas que se nota que son impías, y siendo mujeres usan pantalones, se atreven a discutir en cuanto a la gracia, porque se creen justificados a seguir pecando. Y te dicen, los que guardan la vieja ley están maldecidos por la vieja ley. Una falsa filosofía que han tirado para desviarse de lo verdadero de Dios. Cuando estos hablan así, es bajo una confusión que ha surgido por un tiempo secular no muy antiguo. Y aún esas que están usando pantalones enredadas en otros pecados te dicen, tienes que estar en Cristo, porque si no estás en Cristo, no estás bajo la gracia de Cristo. Verdades para confundir a otros. Y hoy pregunto, los esclavos que trajeron los europeos a las Américas, esto fue después
de la muerte redentora de Jesucristo. ¿Acaso estos ya tenían la redención verdadera que Dios le quería dar? Porque escrito está que el séptimo año lo dejaría libre a él y a la tierra fértil. Y nunca lo practicaron, nunca lo hicieron así. Eso lo podemos aprender en el Deuteronomio 14, verso 12, y en Levítico 25, verso 4. Pero nunca fue así, nunca dejaron ni al esclavo libre ni a la tierra. Y quieren seguir con los mismos malos hábitos. Y dicen que sirven a Dios. Algunos dirán, no, porque sus cuerpos eran esclavos, pero sus almas eran libres. Y acuérdense que la palabra redención quiere decir libertados. Cuando Dios da una libertad, la da genuina y no a medias. El cuerpo que muchos dicen que estaban aún esclavos, pero sus almas salvas, eran cuerpos que merecían la redención totalitaria, la que dijo que da Dios, esa que da Dios. Y es bueno añadir que en un cuerpo glorificado, aunque ya haya resucitado, todavía necesita comer de la creación de Dios. Lea lo que nos enseña Lucas 24, verso 41. Cuando Jesucristo ya con un cuerpo glorificado preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Pues en ese caso, la creación de Dios no puede mantenerse con la esclavitud de la contaminación con sepulcro, en lugares donde no debería de estar. En otras palabras, solo hemos escalado la liberación que le pertenece a los cuerpos cansados por el trabajo de esclavitud secular. Pero no nos hemos dado cuenta del daño que le han hecho por siglos a la creación de Dios. Y estamos lejanos a llegar a comprender que esa alimentación de parte de la creación de Dios nos traerá otra redención mucho más suprema, más alta a nuestros cuerpos aún en el día de nuestra resurrección. Esto quiere decir que luego que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, aún estaban muchos bajo la maldición por no obedecer las leyes de Dios. Y si eso no es así, pregunto, ¿por qué tuvieron los hombres de Judá que pasar por los martirios de aquella desgracia de la esclavitud? Estoy hablando del pueblo de Judá, o sea, aquellos negros que vinieron en barcos esclavos a América de parte de Europa y otros países que los esclavizaban y los vendían. Las peores humillaciones que se les pueda dar a un ser humano las pasaron ellos. Esas humillaciones no las sufrieron aquellos judíos que llegaron de Alemania a Israel en el 1948 y luego se convirtieron a la religión del judaísmo. Ellos no pasaron por esos martirios. Y las tierras de Estados Unidos, por ser grandes territorios, tampoco han sufrido las grandes humillaciones que le quieren brindar a islas tropicales pequeñas como Puerto Rico, como Borinquén, con la esclavitud de las tierras fértiles y sus idolatrías para los muertos de cementerios. O sea que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, según nos profetizó el apóstol Pablo en Romanos 8:20. Y algunos al enseñarles estas verdades algunos preguntan, pues entonces, hoy no estamos aún en la dispensación de la gracia. La redención de la gracia está ya disponible. Los que no están disponibles son los que no obedecen las leyes de Dios, esas leyes morales
de Dios. No de sacrificar animales, sino las leyes morales de Dios, aun estas que están en el Viejo Testamento. Cada persona tiene un periodo de tiempo específico para arreglar sus cuentas con Dios o delante de Dios, antes de que les alcance la muerte o antes que Cristo venga. Pero escuchando a esos ministros que solo están allí por el dinero, eso solo les traen confusión. Los que guardan la ley, esos serán redimidos de la maldición de la ley. Por ejemplo, leemos Deuteronomio 28:15. Allí nos advirtió la vieja ley. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Palabra de Dios. Allí Moisés estaba advirtiendo que eso les sucedería aún 500 años después de haberse dicho esto, después de haber advertido eso. Es por esta razón por lo cual luego Jesucristo, al morir en la cruz, muchos pasaron para ser esclavizados por no obedecer las leyes de Dios. Pero ¿cómo iban a obedecer si no los dejaban aprender a leer, ni de dónde venían? No les dejaban aprender a estudiar y les cambiaron sus nombres reales, sus nombres originales, para darles nombres europeos. ¿Ah? Ahí les trajeron sus confusiones. Pero hoy, para seguir confundiendo a los esclavos, hoy que ya aprendieron a leer, hoy les dicen que ya no tienen que obedecer el Viejo Testamento. Y lo único que fue abolido del Viejo Testamento fue el sacrificio con los animales para aquellos que se hacían para perdón de pecados. Porque hoy, si respetas las leyes de Dios, tú puedes ser salvo. Hoy existe la adicción a las drogas, al alcohol, la prostitución, la adoración a muertos en cementerios. Y muchas de esas cosas las iglesias evangélicas las han dejado pasar por alto. Solamente cuando se les presenta a alguien con dinero en el bolsillo. Lo inmoral de las lesbianas que hoy quieren ser pastoras, y los abortos, eso es una indicación de unos pasos hacia atrás, de los que por 200 años atrás fue un poco de progreso espiritual en las iglesias evangélicas. Todo fue echado hacia atrás por estas inmoralidades de hoy. Todo eso ha ensuciado lo bueno que hicieron en un principio de servicio a Dios. Pero con todos esos pecados acechando a las comunidades, todavía siguen en pecado los ministros avariciosos, diciendo que el diezmo se paga con dinero. Y si quieres aprender del real diezmo, vean el video anterior, los que destruyen la tierra. El Antiguo Testamento también se trata de leyes civiles ante la moral de cómo la humanidad se debe de comportar, para que a la larga no se pudran en la desgracia. La ley del Viejo Testamento les advertía de no acostarse hombre con hombre, mujer con mujer, para tener relaciones sexuales. No obedecieron. Y las consecuencias fueron enfermedades donde la ciencia solo dan un remedio, pero no curan. La Biblia del Viejo Testamento te enseña lo que debes de comer, o lo concerniente a la dieta, para que te mantengas saludable.
Y entonces, ¿me vas a decir que ya no hay que obedecer las leyes del Viejo Testamento? El apóstol Pablo hay que saber leer lo que él dijo, sus enseñanzas, para poder entender lo que la verdad. Él nunca dijo que ya no hay que obedecer el Antiguo Testamento. Él nunca dijo eso. Luego, por desobedecer, dice la Biblia, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, tal y como lo advirtió Moisés. Y por no obedecer las leyes, dice la Biblia, que Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho. Eso es según Deuteronomio 28:68. La palabra Egipto significa casa de servidumbre, o sea, casa de esclavitud. Pero estando en Israel, a Egipto no se llega con una nave o con un barco. Esta profecía estaba dirigida a los hijos de Judá que llegarían a América en barcos y tuvieron que pasar por la esclavitud por más de 400 años. Dios estaba refiriendo con aquellas profecías de Moisés lo que pasaría con el pueblo de Israel al no obedecer los mandamientos de Dios. Con todas las maldiciones que han tenido que pasar los indios americanos por venir de viejas civilizaciones de Israel y los negros del linaje de Judá. Con todo y eso está la confusión que existe en Norteamérica, que hoy dicen muchos que no estamos bajo esas maldiciones y que estamos bajo una gracia redentora. Y acuérdense que redención quiere decir libertar a alguien o a algo de la esclavitud. Y pregunto, ¿qué libertad puede tener una nación la que no puede sembrar sus propias tierras porque se la han contaminado con idolatrías para los muertos? Eso es todavía hasta el día de hoy esclavitud y tan solo ganancias para los que obtuvieron los monopolios de las herencias injustas de parte de la esclavitud. Han esparcido las mentiras a millón de que ya no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe. Para entender algo así, para entender algo como eso, es necesario practicar lo que dijo el profeta Isaías, de que las Sagradas Escrituras se entendían mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito allí y otro poquito allá. Eso lo pueden encontrar en Isaías 28:10. La Biblia no se lee como si fuese una novela. La Biblia no se contradice en nada. Los que se contradicen son las gentes cuando quieren pecar y decir que la gracia es para pecar bajo un falso libertinaje. Dijo Santiago, el hermano carnal de Jesús: vosotros veéis pues que el hombre es justificado por las obras o solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahí estaba preguntando estas cosas, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago, capítulo 2, 24 al 26. Y vuelvo a preguntar, ya no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe solamente. ¿Será eso verdad? Por su trabajo el hombre también es justificado, según nos enseña Santiago. Entonces pregunto, ¿por cuáles leyes nosotros nos estamos justificando? ¿Ante cuáles convenios no somos ya justificados? Eso yo lo dije ya al principio de este estudio.
no somos justificados ante los sacrificios con animales. Pero trabajar para ser justificados ante las obras, ante las otras leyes morales, por esas seremos justificados. Un suponer, si yo cometiera adulterio en el tiempo de Moisés, ¿qué me esperaba? Pues la muerte. Si no se traía un animalito para redimir mi ofrenda, o mi ofensa, perdón. Y hoy existe una forma más fácil, si es que existe arrepentimiento de verdad. Dice la Biblia en Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, los brujos, los criminales, los ladrones, los idólatras, los que pecaban eran irremisiblemente muertos con la ley de Moisés. Hoy, si te arrepientes, puedes tener salvación del alma si aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Mientras estés vivo, tienes esa oportunidad de corregirte. Pero a la vez que mueres, los rezos ante ese sepultura o cementerio no te sacarán de la condenación que ya escogiste. Esos cementerios y el sepulcro, idolatría de los muertos, está de más. Pues dice Santiago, cuando mayor cargo pensáis que mereceré el que pisotea al Hijo de Dios, ¿cuánto mayor cargo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmundicia la sangre del pacto de él, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El capítulo 10 de Hebreos es un fundamento en el cual el apóstol Pablo usaba para enseñar que ya no estábamos bajo la ley de los sacrificios con animales. No en toda la ley del Viejo Testamento. En otras circunstancias el apóstol señalaba ciertas actitudes que debemos tener para alcanzar el reino de Dios. Nos dice en Hechos, capítulo 13, 38 al 41. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Se refirió a los antiguos profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago la obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Dijo también, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Los que menosprecian la creación de Dios en las islas tropicales para sembrarle, para esclavizar esa tierra más de lo que está esclavizada, con idolatrías a los cementerios, un día se han de asombrar y han de desaparecer. Esto se ve más claro ante la profecía de Isaías, capítulo 17, 11, 14. La puedes leer por ti mismo. En el día que la siembre. El pueblo hebreo ha sido un claro ejemplo ante la historia para que las demás naciones tengan una idea de lo que es una justicia real ante Dios. Y esos que aman las dádivas de Dios podrán amar su creación sin tramas de robos y luego darle libertad, como testificó el apóstol Pablo en Romanos 8:20. Y luego está la confusión de muchos cristianos que dicen que no tenemos que hacer ya ningún trabajo para poder ser salvos. Esto ha sido una semilla del mismo diablo. Esa confusión debe ser anulada,
Pues es necesario trabajar para hacer activas las leyes de Dios. Deberíamos reconocer que ante los sacrificios con los animales no había salvación del alma. Nos dice Efesios 2, capítulo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia no da la redención de pecados que no recibíamos por medio de la fe. Perdón, por medio de la ley de Moisés. Pero esto no ha sido por medio de nosotros, sino que fue por medio del don de Dios. Cuando se dice que no es por obra para que nadie se gloríe, el apóstol se estaba refiriendo a los sacrificios hechos por la muerte de animales. Estos llegaban hasta cierto punto para redimir pecados. Porque ¿cuánto mayor cargo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmundicia la sangre del pacto de él, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso nos enseña el libro de Tito. Nos enseña también el libro de Tito, según capítulo 2, del 11 al 12. Allí nos enseña, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, según nos dice el libro de Tito. Y eso no es una salvación limitada tan solo para la redención de la esclavitud del cuerpo humano. Allí ha de estar incluida esa redención de esas tierras fértiles que con ignorancia han dañado, con la idolatría, a muertos en lugares donde no deben de estar sepultados. Eso llegó allí por personas que no andaban sobriamente, o sea que eran borrachos, no eran personas justas ni piadosas, y lo que buscaban era la esclavitud de los menos afortunados. En la carta a Tito, el apóstol manda a Tito a mandar a callar a aquellas personas que enseñan doctrinas falsas y que enseñe sana doctrina. Pero no es nada de sana doctrina aquello que le quita la tierra fértil a los pobres, para que unos cuantos adinerados tengan idolatrías para muertos en tierras llanas, o que aquellas que antes eran fértiles, o para que el carnicero pueda obtener más órganos para vender en el bajo mundo, de parte de esos cadáveres preservados en química del formaldehyde. Nada de eso se dice en las iglesias, porque le tienen miedo al bajo mundo. La confusión ha estado entre medio de las letras y la falta de escudriñar las escrituras. Porque si en las escuelas de los gobiernos estatales se estuviera enseñando la Biblia, ya estas verdades hubiesen estado disponibles mucho antes para todos. El apóstol Pablo muy claro lo testificó. De manera que la ley a la verdad es santa. Escúchalo bien. Él nunca dijo que debemos desobedecer la ley. Dijo, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 7, verso 12. El Antiguo Testamento tiene santidad, todo trabajo justo y bueno, y no era necesario abrogarlo todo en ello, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es según te enseña Efesios 2:10. Dios nos creó para buenas obras, no para que hiciéramos obras que han de dejar sin alimento a miles de personas en esas islas de aquí a unos 50 o 100 años. Por la causa de cementerios que contaminan el suelo de tierras fértiles. La creación que Dios la hizo de antemano para que todos anduviésemos en ella y no para que anduviesen solo los turistas más ricos. Esa creación hay que salvarla. Y no con mentiras de falsos ministros. Mientras sigan con las contaminaciones de tierras fértiles y en la esclavitud a ellas y a otras personas, todavía no hemos sido redimidos. Y hemos enfatizado ya que la gracia es el acto de redimir, de libertar. El que quiera ser redimido por la gracia de Dios debe de arrepentirse de esos pecados.